Soy la doctora Ana Motino. Estamos acá en el marco de una causa que hace poquito tuvo lugar un juicio oral y que, bueno, que fue en el contexto y en el marco de un hecho muy particular que tomó conocimiento o se supo del caso, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación. Un caso muy importante que tuvo que ver con un abuso, ¿no?, fundamental. En el cual, bueno, en su momento no lo quisimos explayar demasiado, ni tampoco contextualizar, porque estaba en plena investigación y porque también había dirimetes o situaciones, ¿no es cierto?, en el contexto de las redes sociales, del cual traía más confusión que certezas. Entonces, en este plano hoy estamos en otra situación y que entendemos que es necesario que se conozca, que se sepa y que también la comunidad tenga, digamos, en este contexto, momentos de reflexión sobre esto. Esto es lo último, lo más importante, la reflexión y la conciencia de situación sobre un caso muy particular que nosotros queremos que se sepa con un objetivo muy particular, ¿no? Primero, antes que nada, la prevención y en segundo lugar, incentivar a que todas las víctimas no se callen, hablen y que hagan lo mismo con Martina, que acá la tengo a mi lado. Martina es la víctima de este episodio, de este abuso terrible, y que ella en primera persona lo va a contar y lo viene a decir, ¿no es cierto? En principio contarles que se trató de un hecho que sucedió en una casa de una particular, ¿no es cierto?, en un contexto de una fiesta que habían organizado chicos del Colegio de San José en su fiesta de egresado de fin de año, más precisamente llamada UBI, le dicen último día de las vacaciones de invierno, en donde se acostumbra, ¿no es cierto?, en estos tiempos más contemporáneos de la juventud, de que pasen un momento, un día previo a ingresar al colegio, ¿no es cierto?, todos juntos, celebrando, festejando este momento que tiene que ser confraternal, ¿no es cierto?, que tiene que ser pacífico, amistoso, y que después se convirtió, en este caso en particular para Martina, en un martirio, justamente, ¿no?, en una tragedia en su vida, el cual hoy está transitando y estoy segura que lo va a poder superar y que esto también la ayuda para eso, ¿no?, en esta lucha. Esto pasó el 1 de agosto del año pasado, ¿no es cierto?, como bien dije, en una casa particular, en un contexto de una fiesta, en donde había mucho alcohol, en donde hubo situaciones de desmanes y de comportamientos no adecuados, que terminó en un episodio nada más y nada menos que de violación. ¿De violación de qué? De violación de los derechos, de violación de la persona de Martina, de violación de su consentimiento, de cuando se dice no es no, de violación de su libertad personal, pero sobre todas las cosas de su libertad sexual. La tengo a mi lado y la quiero presentar porque es una luchadora, porque es una persona valiente y porque en su posición de juventud quiere decirlo, quiere hablarlo y quiere transitar este momento para que a ninguna otra joven le pase lo mismo y que si le pasó, que lo pueda decir, que no se calle y que salga libremente a la calle a mostrarse, a decirse y a decir su verdad. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Martina para que ella en primera persona lo pueda manifestar. Hola, soy Martina y nada, quiero contar esto para que no le pase a nadie más y que terminen todos los rumores y se sepa todo desde mí. ¿Qué edad tenés, Martina? 18. 18 años. Sí. ¿Y cómo fue la secuencia de los hechos en esa fiesta en la que sucedió todo? Bueno, fue alrededor de las 5:30 de la mañana, ya todos estábamos alcoholizados. Yo había hablado con uno de los chicos, Davor Lucero, en el baño. No recuerdo cómo salió la conversación y yo le terminé diciendo que podíamos tener relaciones, pero solo si con protección, si no, no. Y quedó ahí, después seguimos en la fiesta, yo por mi lado, él por su lado. Y La fiesta, había adultos en la fiesta, digo, ¿era en la casa de familiares de alguno de los chicos? entre nosotros no había nadie que nos mire ni nada. Según nos dijo una de las dueñas de la casa, de las chicas, la mamá estaba adentro durmiendo, pero
Más de Era la eso, casa de la madre de una de las chicas. claro, pero realmente no sabíamos si había alguien o no. No viste a ningún No. adulto en ese momento. No, no. Ujú. Bueno, y habías hablado con este chico, Sí. se separan en el marco de la fiesta, están cada uno por su lado. ¿Y qué pasa después? Después en un momento yo me acerco al baño y abren la puerta y había 3 masculinos adentro que eran Davor Lucero, Alan Abondanza y Tobias Arana. Y Davor me ve que soy yo y me agarra del brazo y me mete adentro del baño. Yo no entendía nada porque fue todo así muy rápido. Y bueno, al principio empezamos a besarnos, en no sé qué momento se apagó la luz, empezamos a besarnos, hasta ese momento era todo consentido. Después me doy cuenta que uno de los chicos, Tobias Arana, ya no estaba más presente en el lugar y que estaban solo Alan y Davor. Y ellos empezaron a manosearme, me empezaron a subir la pollera y yo les dije que ya no era lo que yo quería. Y ellos me ignoraron y siguieron haciendo todo lo que quisieron. Me levantaron la pollera, me bajaron la bombacha. Me agarraban de la cabeza y me hacían fuerza para abajo, insinuando que les haga sexo oral, mientras el otro me hacía sexo anal. Y yo en mi cabeza en un momento se me ocurrió de que me estaban violando porque me estaban ignorando, pero ninguno de los dos hablaba, ni yo tampoco. Todo vos, digamos, tu reacción, Sí. tu primera reacción fue, digamos, te quedaste inmóvil, te paralizaste, forcejeaste. Yo al principio no entendía la situación, era mi primera vez y yo no pensé que iba a llegar a tanto, no era para nada lo que yo quería y nada. Y eso, digamos, ¿cuánto crees que duró esa secuencia, esa situación? ¿Estuvieron mucho tiempo dentro de ese baño? La verdad que no sabría decirte porque yo en el estado que estaba yo quería reaccionar pero mi cuerpo no podía. Claro. Aparte de que yo me sentía intimidada porque eran 2 y eran más grandes y yo era más chiquita, no podía. Y uno de los chicos además tenía la puerta que la mantenía cerrada, se apoyaba para que no se abra, Claro. ni entre ni salga nadie. Y en un momento recuerdo yo que vi un flash, mientras estaba sucediendo todo, vi un flash en la ventanita que estaba en el baño y fueron, no sé, unos segundos cuando yo lo vi y después ya no lo vi más. Bueno, no recuerdo cómo terminaron los chicos de soltarme, que terminó la situación, pero yo pude reaccionar cuando escuché que mucha gente empezaba a golpear la puerta todos juntos, escuchaba que había mucha gente golpeando y ahí pude reaccionar y no sé cómo es, si pararon ellos o yo les dije algo. Solo me acuerdo que se prendió la luz y yo ni los miré a ellos, me bajé la pollera, me acomodé, me enjuagué la boca y salí del baño. Y ellos se siguieron adentro del baño, yo ni los miré, salí nada más. Cuando saliste estaban los otros chicos, había gente. Cuando salí noté que habían cortado la música y se sentía una tensión y todos me estaban mirando, como si se habían dado cuenta de lo que había pasado algo. Y nada, yo en ese momento no supe qué hacer, lo único que quise hacer fue disimular de que nada había pasado, no quería que nadie me pregunte nada y yo misma seguía intentando entender la situación y todo lo que había pasado. ¿Sentías que toda la atención de todos en la fiesta estaba centralizada en lo que había pasado en el baño, lo que acababa de pasar? Sí, sí. Digo, vos salís de una situación que no terminabas de entender y te encontrás con los ojos de todos mirándote. Sí. Y salgo del quincho y se acercan un grupo de chicas a preguntarme si estaba bien, que era mi primera vez, que si yo quería. Y entre una de esas chicas, una me dice que si estaba bien, que a ella le había querido hacer lo mismo, pero también estaban besándose y cuando ella se dio cuenta que no quería,
ella pudo salir y, y nada, y se acercó a mí a preguntarme si yo quería y si estaba bien. Yo le dije, sí, estaba bien, no quería hablar con nadie, entonces lo que primero que quería era deshacerme de la gente y intentar seguir normal. Digo, esa chica le hubiera pasado lo mismo que a vos, corrió con la suerte de poder liberarse, algo que vos no pudiste quizás. Sí, y, y lo peor fue que esa chica después se terminó poniendo del lado de ellos. Puede hacerse mi amiga y seguir mandándome mensajes, insistiéndome que si necesitaba algo que hable con ella, que a cualquier hora, lo que sea, y por suerte no confié en ella porque terminó apoyándolos a ellos. Pero digo, esta chica fue la única que percibió que había pasado algo no consentido ahí en el baño. Digo, los demás creían que era algo consentido. La verdad que no sabría decirte, todos sabían que había pasado algo y yo creo que si hubiera sido una relación normal de otra persona no estarían todos tan pendientes y escandalizados. Digo, por su ofrecimiento de que Claro. hables, digo, parecía Sí. que percibía que podría haber pasado otra cosa ahí adentro. Exacto. Y de ahí vos te fuiste a tu casa. Eh, Le mandé mensaje a mi papá y me dijo que en un rato iba a venir a buscarme y me vino a buscar a mí y a otras 3 amigas y nos fuimos a mi casa a cambiarnos porque después de ahí teníamos que ir al colegio. Y nos vino a buscar mi papá, nos fuimos y los demás que se quedaron siguieron de fiesta. Hasta no sé qué hora y después se fueron solos al colegio. Y nada, y nos llevó mi papá al colegio, a mí y a nuestras amigas, a mis amigas. Y yo en el colegio, bueno, estaba dolorida, era incómodo, hasta cuando me sentaba, todo. Tenía sangrados. Vos antes de ir al colegio, o sea, ¿tuviste tiempo de contarle a tu familia lo que había pasado antes de ir al colegio? ¿O No. tenías ese secreto, digo, esa situación guardada, incluso ya estando en el colegio, digo, y encontrándote con toda la gente que estaba en la fiesta? Sí, no, era algo que tenía muy reservado en mi cabeza, capaz que mis amigas y personas a mi alrededor sospechaban y querían insistirme para que yo pueda hablar, pero yo no quería caer en todo lo que pasó. Digo, sobre estos chicos, si percibían algo, digo, alguna vez ellos habían mostrado un comportamiento que pudiera inducir a pensar que podían hacer alguna cosa así. La verdad no sabría decirte porque yo no tenía mucha relación con ellos. Davor era del colegio el mismo que iba yo, en el San José, y Alan no, era amigo de una de las dueñas de la casa, que él en realidad no tendría que estar ahí porque no pertenecía al colegio. Uh-huh. Y después de eso, bueno, transcurre la jornada escolar. ¿En qué momento se lo contás a alguien por primera vez? Se lo conté a mis amigas, pero contándoselo normal, como si fuera una situación normal, y ellas me empezaron a decir como que eso no era lo que parecía, que era una violación eso. Y yo toda esa semana iba al colegio y cuando llegaba a mi casa dormía todo el día, comía muy poco o a veces ni comía, iba al colegio y volvía a mi casa y así. Trataba de no mantener contacto con nadie. Y lo único que me distraía era pasar el tiempo con mis amigas. Uh-huh. ¿Y hablaban con frecuencia de esto o esa vez que se lo contaste ya no volvieron a tocar el tema? No tanto, pero como que de vez en cuando trataban de insistirme como para que yo me dé cuenta de toda la situación o que pueda hablar y bueno, y ellas me ayudaron mucho. ¿Y en qué momento decidís contárselo a tu familia? ¿Cómo fue eso? Cuando empieza a salir todo el tema del video, que estaba circulando un video, una amiga me cuenta a mí que en el curso de naturales estaban hablando de que había un video mío, pero que a ella no se lo mostraron, y ella viene y me cuenta a mí, y después, bueno, nos encontramos con Davor y le preguntamos si sabía algo del video, si él había grabado,
y él dijo que no sabía nada, que iba a averiguar, y quedó ahí. Después, en gimnasia, me acuerdo que fue un jueves, una amiga mía se acercó a Guadalupe Morales que se corría el rumor de que ella era la que había grabado. ¿Es una chica de tu curso o del curso de naturales? Del curso de economía. De economía. Y bueno, y se acercó a preguntarle si ella había sido la del video que grabó, y ella se negaba, y su amiga Maite Narror también decía que no, que ella no había sido, y entre ellos se estaban pasando y el video y se cubrían. Hasta que en un momento se pasó un sticker del video en el grupo, que fue de Nacho Marante, también de economía, y ahí fue cuando me sentí más expuesta todavía, y yo llegué a mi casa y ya no podía más, era mucho que estaba aguantando. Y yo, cuando ocurrió lo de la fiesta, le pedí a mi mamá que me compre unas pastillas, le dije que había tenido relaciones, pero con un chico, o sea, como algo más normal. Y a ella le parecía raro, porque así que sea en una fiesta, así todo alocado. Pero bueno, me terminó comprando las pastillas, y después ya con todo este tema del video yo ya no aguanté más y le terminé contando toda la verdad, y les dije que quería hacer la denuncia. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde la fiesta hasta que le contás a tu mamá que ya no aguantás Una más? semana, más o menos. El video fue grabado, digamos, crees en ese momento donde vos sentiste el flash por fuera atrás de la ventana, digamos, Claro. una ventana del baño. Sí. Bueno, y van a hacer la denuncia entonces, ese mismo día. Uh-huh. Y mi mamá estaba sola con ella en ese momento en la casa, y le conté todo y me puse a llorar, me abrazó, y después ella fue y le contó a mi papá, porque estaban en la casa de mi abuela, y ahí se fueron enterando todo un poco, y vino mi papá a mi casa, y bueno, ahí fuimos todos a la comisaría a hacer la denuncia. ¿Qué pasó después de la denuncia? ¿Hablaron con las autoridades del colegio, al que iban con este chico? ¿Qué les dijeron las autoridades del colegio? Después de eso, de realizar la denuncia, yo como que no podía ir mucho al colegio porque tenía que ir de acá para allá, a declarar acá, declarar allá, y fuimos al colegio a hablar porque yo quería ir al colegio porque estaban mis amigas y era lo único que me distraía y que podía pasarlo un poco mejor. Pero no quería que estén estos chicos. Entonces mis papás fueron a hablar y le comentaron que ya había una denuncia, y no sé muy bien qué hicieron, como que al principio el colegio a Davor le dijo que le iban a dar clases virtuales para que no asista más al colegio, y yo le había hecho la perimetral a amigos de ellos también, a la chica que grabó y otros más. Y bueno, le empezaron a dar clases virtuales a ellos y ellos no siguieron asistiendo. Entonces yo podía ir al colegio, pero igualmente en el colegio sentía diferencia de las preceptoras, como que había algo raro. Cambió el clima, digamos. Sí, estaba todo muy tenso, muy raro, ya no me sentía tan... Particularmente con vos, era la cuestión. Sí. Y hubo un momento en el que volvieron los chicos al colegio, los que tenían perimetrales, y el colegio a mí nunca me avisó nada, y eso fue horrible, la pasé muy mal en ese momento, porque yo, por lo que tenía entendido, ellos no podían acercarse a mí. ¿Fuiste una mañana al colegio y te los encontraste? Sí. No, fui al colegio y en un recreo, creo que fue, que entraron ellos y todos los empezaban a abrazar como si hubieran, no sé, vuelto de las vacaciones, y yo me sentía re mal, empecé a temblar y le mandé a mi papá porque no entendía nada. ¿Te dijeron algo?
¿Te fueron a buscar? ¿Te dijeron algo? Em, no, mi papá me comunicó que iba a hablar con la abogada a ver por qué era que estaban pudiendo ir los chicos si tenían una perimetral. Y porque el colegio nunca nos avisó nada, sabiendo ya del tema y toda la situación. Y según lo que nos dijo el colegio, era porque pensaron que nos iban a avisar de otra parte de fiscalía, no sé, no recuerdo muy bien qué nos dijeron. Entonces como que pensaron que ya sabíamos. Y, y nada, y los chicos siguieron yendo al colegio, y yo también porque quería estar con mis amigas. Y, pero seguían estando en el mismo patio, o me miraban o me hacían caras, hablaban y se reían de mí, y yo era muy obvio que hablaban de mí. Y hasta que tuvieron que ir a hablar a mis papás, y ahí fue cuando el colegio pudo al fin tomar medidas, porque si no iban a seguir como nada, como si nada. Y ahí fue cuando los cambiaron de patio, cambiaron al curso de economía al otro patio para no seguir teniendo roces ni tener que encontrarnos, pero igualmente de vez en cuando ellos pasaban por el recreo y los directivos no les decían nada. Vos estás en naturales. En sociales. En sociales. Sí. En ese momento vos sentiste que iba a quedar todo ahí, que más allá de lo terrible que había pasado, por ahí esa iba a ser el destino de lo que le seguía a tu caso. La verdad que yo no sabía qué iba a pasar, pero todo lo social fue muy difícil, porque se escuchaban rumores de acá, rumores de por allá, y yo que a la vez quería hablar para callarlos a todos y que no sigan hablando cualquier cosa de mí, pero a la vez no, porque tenía mucha gente en mi contra, así como mucha gente a mi favor, y, y no podía, no sabía qué hacer, entonces me mantuve al margen, pero salieron escrachos a mi papá, que llegaban amenazas, y todos rumores y mentiras sobre mi papá. Y sobre vos también. Y sobre mí, más que nada, sí. ¿Y qué siguió después de eso? Y después de eso, las amenazas y todo lo que hablaban seguía. Por la calle me gritaban la violada, capaz, y se lo tomaban como un chiste. Y yo no entendía por qué seguían defendiéndolos a ellos, mismos familiares y amigos, sabiendo todo lo que pasó. Me decían a mí que yo era la putita, que yo era la trola, que es lo normal que se suele decir siempre. Pero nada, yo cuando supe que a esta chica le pudo haber pasado lo mismo, eso también me incentivó a hablar, porque no sabía si a alguien más le había pasado o le podía llegar a pasar, y no quería. Después de eso, digamos, los llamaron a declarar a ellos. ¿Supiste cómo siguió el caso? Sí, los llamaron a declarar a ellos, creo que los fueron a buscar a sus casas y los detuvieron. Después fueron a declarar todos los testigos también, y los tuvieron en una prisión preventiva, y el caso se estuvo analizando y analizando, pero también había muchas pruebas que hay otros casos que no las hay, pero en mi caso había pruebas y eso ayudó mucho en el juicio. Digo, a partir de un momento vos, por lo menos a este chico, no lo viste más en el colegio. Digo, pudiste seguir yendo al colegio sin tener que cruzártelo. Sí, directamente que ya no estuviera en el colegio, no solamente cambiado de patio, digamos. Sí, pero igualmente, aunque no los veía a ellos, veía a sus amigos o familiares, y eso capaz me daba un poco de cosa. Antes a mí me gustaba mucho salir y ya no era lo mismo, porque no sabía si alguien podía llegar a, no sé, a agredirme físicamente o verbalmente, lo que sea, y nada, ya no era lo mismo. ¿Estos chicos, cómo eran en cuanto a fortaleza física? ¿Eran intimidantes de alguna manera también?
Para mí, que soy bastante chiquita, sí eran intimidantes porque ellos eran más grandes que yo de altura y yo no me sentía muy fuerte, me sentía indefensa. ¿En algún momento ellos se manejaban de manera violenta también entre ellos? ¿Eran, no sé, de pegar, o sea, te amedrentaba también algo más? ¿O fue una sorpresa esa situación en ese momento y vos antes de eso no lo habías sentido nunca amenazante, digamos? No, ellos también me agarraban del cuello, capaz para que les dé besos y eso me apretaban fuerte del cuello, me pegaban en el culo también, y me agarraban fuerte de las piernas. ¿Y esto lo solían hacer con más chicas también cuando salían normalmente? No sé, la verdad. ¿Ellos son más grandes cuánto que vos? Edad, la misma edad tienen, pero no sé, unos 15 o 20 centímetros más que yo, o no sé cuánto. Ellos son personas que por ahí sentís vos que tenían mucha experiencia, digamos, de estar con chicas, de salir, de tener una vida, digamos, como vos dijiste, un poco más alocada, más salvaje de alguna manera, como para permitirse con tanta facilidad con una chica que no tenía experiencia hacerlo. Sí, por lo que yo pienso, yo creo que ellos tenían otra vida más alocada, más sexualmente activa, y yo como no sabía tanto, se aprovecharon de mí. ¿Y cómo fue la etapa, ya entrado en la etapa judicial? Porque me imagino ahí ellos se han percatado en algún momento de la gravedad de lo que afrontaban. ¿Hubo alguna amenaza, hubo algo que te llamaran, que te dijeran, sea para pedirte disculpas, para parar o al revés, para amedrentarte? ¿Hubo algo de eso? No, nada, ni de parte de los padres tampoco, solo amigos y familiares que amenazaban y hablaban mal, pero nunca una disculpa ni nada. ¿Vos hubieses preferido eso o no? Ya sabes, después de todo lo que pasó. Yo creo que por más que pidan disculpas, no iba a arreglar todo lo que habían hecho. En esa fiesta que había tantas personas y estaban obviamente alcoholizados, Sí. cuando vos buscás los responsables de lo que pasó, ¿lo buscás en los mayores, lo buscás en tus compañeros, lo buscás... ¿Qué tendría que haber sido distinto para evitarlo? Yo creo que si alguien hubiera estado algún mayor ahí presente, porque todos éramos menores y había mucho alcohol y todos estábamos al alcance, así estaba todo en la heladera y agarraban y se servían todo lo que querían y básicamente hacían todo lo que querían. Y si hubiera estado un mayor, aunque sea uno, hubiera sido diferente. El alcohol, ¿qué rol jugó en ellos? ¿Ellos se transformaban con eso, con el alcohol? ¿O eran así en general? ¿O vos te diste cuenta que iba más allá del alcohol esto? Ellos por lo general sí eran así como bastante, no sé, como así de hacer chistes o llamar la atención en el colegio, uno de los chicos. Pero uno de ellos también habían preparado una bebida con una mezcla de varias bebidas y nos daban de tomar. Davor venía con una botella de vodka y nos hacía tomar shots también. Eran como que quería que estemos todos en el mismo nivel y así. Como si fuera algo planeado, digamos, Sí, como que lo hubiesen pactado, digamos, de llevarlas después al baño después de alcoholizarlas. Y podría ser que haya sido planeado. O sea, ellos sabían que vos estabas en mala condición, digamos, por el alcohol que habías ingerido, Sí. que no estabas muy con control de tu situación. Sí. Y lo hicieron igual, digamos, te forzaron igual, no había una duda respecto de eso. ¿Vos crees que ellos todo el tiempo tuvieron la certeza de que vos no era tu voluntad eso? ¿O crees que alguno de los dos o los dos se dieron cuenta después de que como que surgió todo de tomar conciencia de lo que habían hecho? No, yo creo que para ellos lo veían como un chiste o como algo divertido, un juego, como que ellos eran los capos y yo era, no sé, una tonta, una boluda que tuvieron la suerte y la agarraron. ¿Y el resto del curso qué pensaba al respecto? Y
La mayoría de los que estaban en la fiesta eran de economía. Después de naturales había algunos, no sé, 5, 10 capaz. Y de mi curso de sociales estaba un chico que, por lo que supe, terminó en un coma alcohólico en la misma fiesta. Y después estaba yo nada más. Y nada, y la mayoría, como eran amigos de ellos, lo apoyaban a ellos. ¿Apoyaban cómo? ¿Qué decían? Nada, que fue consentido, o que yo soy una puta, o que era lo que yo quería. Bajo la suposición de que Claro. vos habías accedido y que después cambiaste, Sí. digamos, tu idea porque se difundió el video, por ejemplo. Claro. O sea, ellos suponían que le creían la versión a ellos. Sí. Y como por ahí no hiciste la denuncia al día siguiente y pasó después de lo del video, digamos, le echaron la culpa de eso. Sí, también decían mucho que cuando salió el video yo fui a hablar porque no quería que mis papás sepan que había tenido relaciones o algo así. Entonces, como que yo me inventé todo un cuento de que me violaron y no había sido así. Claro, de hecho tu mamá ya sabía por lo de las pastillas. Sí. Y por ejemplo, con el tema de la grabación, ¿qué te pasó a vos con la grabación, con esa exposición? Digamos, ¿en qué nivel el daño que sufriste pasó por lo psicológico, por el acto en sí, y cuánto fue por la difusión de eso? Sí. Yo ya con el hecho de lo que había pasado en el baño, ya la estaba pasando muy mal, mi cabeza no paraba de dar vueltas, no paraba un segundo. Lo único que hacía era dormir para tratar de no pensar tanto. Y después, cuando me enteré que encima había salido un video, ahí yo pude recordar del flash que había visto en el baño. Y entonces sabía que era verdad que había un video. Yo nunca lo pude ver el video, tampoco quiero verlo, pero sí vi el sticker que mandaron en el grupo. Porque lo mandaron. Yo no estaba en ese grupo, en un grupo de Bariloche, que estaban la mayoría de los de sexto. Y bueno, y le empezaron a decir al chico que no arme bardo acá, no sé qué, y lo borró. Pero mucha gente ya lo había llegado, o le había hecho captura, o se lo había guardado, y siguió difundiéndose igualmente. Y yo ya con todo lo que había pasado, y más con el video y con el sticker, y que todos se reían de mí, era mucho peso, mucha carga. Me sentía muy señalada, y que todos me apuntaban a mí y me observaban mucho. Una vez que pasó eso, me imagino que habrán pasado los meses, llegó el momento del viaje de egresados y demás. ¿Eso cómo afectó lo que vos ibas a planear como un fin de año importante porque era tu egreso? Mientras ellos estaban en la prisión preventiva, yo no fui al viaje de Bariloche, pero amigas mías sí fueron. Y se hizo una madre de los chicos que estaban involucrados, hizo un banner grande con la cara de unos chicos que me había violado y estaban en la prisión. Y mis amigas le dijeron que al coordinador que saquen eso, porque era un banner gigante. Defendiéndolos. Claro, con la imagen de ellos. Sí, se sacaban fotos con el banner. Como si que no estaba ahí, pero igualmente lo apoyaban y Claro, le creían. Sí. Uh-huh. Y nada. Y después ya vino el verano, o sea, todo esto con ellos ya detenidos. Sí. ¿Ellos detenidos desde qué mes? No recuerdo. Pero fue avanzado el año. Sí. O sea, hubo meses que estuvieron libres y después en un momento los detuvieron. Ajá. Bien, una vez que los detuvieron, ¿vos te sentiste más tranquila o no? ¿Cómo fue el momento desde que te enteraste que los detuvieron hasta el juicio? Cuando los detuvieron supe que estuvo bien que yo los haya denunciado, y por más que me haya costado un montón el poder hablar, supe que podía ir por un buen camino todo, y me quedé un poco más tranquila porque al menos ya no los tenía que ver circulando en las calles ni nada de eso, pero bueno, también seguían sus amigos y su familia. Y hasta cuando llegó digamos, se acercaba la fecha del juicio,
¿Cómo viviste esa etapa? Bueno, yo estuve yendo a psicóloga, también estuve un tiempo con una psiquiatra, probé, pero la dejé. Y nada, mi psicóloga me estuvo ayudando mucho, pero cuando llegó el momento del juicio final, que yo tenía que presentarme y hablar como víctima, fue muy duro, fue muy difícil. No sabía si capaz decía algo y me podía llegar a perjudicar, porque no entendía nada, era todo muy nuevo para mí. ¿Y estabas hablando delante también de los acusados, sí, todo? Yo pedí que ellos no estén enfrente mío porque no iba a poder hablar y los mantuvieron en un cuarto que estaban al lado, para no tener que cruzarlos. Porque si no, yo les dije que no iba a poder hablar y bueno. Eso. ¿Vos pudiste decir todo lo que tenías planeado decir, explicar en detalle lo que sucedido, todo? Sí, pude hablar de todo, pero siento que no profundicé bien todo lo mal que yo sentí y el daño que me hicieron. Pero siento que había cosas que me quedaron o que no dije muy bien, pero en ese momento sale lo que sale en ese momento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también con la abogada para saber cómo terminó este juicio, pero sí por ahí, antes de empezar a contar cómo fue la resolución, saber si estás satisfecha con todo lo que pasó en el sentido de todo lo que vos accionaste, y si sentís que, bueno, que toda esta etapa, lo que pasaste, este infierno que viviste, es algo que vas a poder superar, que lo vas a sacar adelante, que aparte porque estás poniendo una actitud muy importante, que es dar la cara ante una situación que sufriste vos como víctima, pero poniéndote al frente también de una causa que es que prevenir mucho de lo que ya está pasando, viene pasando afuera en la calle, y tal vez con tu ejemplo pueda ayudar a tomar conciencia. Sí. Yo, desde el momento que pasó y que por fin pude hablarlo, yo lo primero que sabía era que tenía que hacer la denuncia. Y nunca en ningún momento me arrepentí. Es más, me puso feliz que chicas que hayan pasado por una situación similar se hayan acercado a mí, personas que yo no sabía, no podía tener idea, que pasaron por situaciones similares y que tenían toda esa confianza para poder hablar conmigo. Y nada, y quiero que la gente no se quede callada, por más que no siempre se hace justicia, es bueno hablarlo y no guardárselo para uno. Contanos de lo legal, Ana, ¿cuál es la denominación específica a nivel legal que le toca a lo que hicieron estos chicos? Y contanos qué fue lo que interpretaron desde la justicia al respecto. Bueno, la verdad que es difícil después de haberla escuchado a Martina, ¿no es cierto?, en primera persona. Muy pocas veces se escucha a la víctima de esta manera, ¿no es cierto? Esto es para justamente dejar de condicionar en estereotipos, en aspectos, ¿no es cierto?, que en donde se oculta a la víctima para que no salga a la luz o por una cuestión, ¿no es cierto?, de tangencialmente decir que no se le hace daño, no se le expone y demás. Pero yo creo que esta situación de valentía de Martina, de contarlo en primera persona, de romper todas estas secuencias, ¿no es cierto?, que se viene instalando culturalmente, ¿no?, de esto de no decir o de mostrar a la víctima la espalda. Digamos, es la víctima la que tiene que ser libre desde lo personal, sobre todo en defensa de su libertad sexual, ¿no es cierto?, porque es quien tiene que estar con la mirada en alto, ¿no es cierto?, y permanecer disfrutando y gozando de sus derechos, porque es lo que le avasallaron, ¿no?, sus derechos. Y es lo que nosotros queremos que se respete y tener como objetivo principal de que renovemos la conciencia material, de volver a los valores, sobre todo al respeto, a la dignidad humana, al respeto por esa libertad sexual, al consentimiento, ¿no?, y cuando se dice no, es no. Tomemos conciencia de eso, pero sobre todas las cosas de responsabilidad, ¿no? Digo, qué importante es la responsabilidad social, ¿no es cierto?, y la responsabilidad también de los padres, ¿no es cierto?, de cuidar mucho de esto que nos enseñaron, porque nosotros que somos padres que vivimos en
época en donde los valores estaban bien establecidos, en donde nuestros padres, abuelos y demás nos pautaron esta situación, ¿no es cierto?, de la palabra, esta situación de la dignidad humana, esta situación del respeto. Esto tenemos que volver también para nuestros jóvenes. La tecnología vino para muchas cosas nuevas y para cosas también buenas, ¿no es cierto?, en conocimientos, en aprendizajes, pero también vino a desvirtuar muchas otras cosas, ¿no? Y acelerar situaciones por lo cual a veces los padres no sabemos frenar. Entonces yo quiero que los papás tomemos conciencia, ¿no es cierto?, de esto y que podamos también sobrevalorar los límites. Los límites que no permitan hacer daños hacia los demás. Porque esto es lo fundamental. De esto tenemos que hoy hacer el mayor de los ejemplos. No es el ejemplo lo punitivo de que estos chicos estén presos hoy, digamos, significativamente. Significativamente es esto, es respetar los valores, respetar los derechos, respetar la dignidad humana y sobre todo la libertad de las personas. Entonces, quiero magnificar esta postura, ¿no es cierto?, desde un lugar de la responsabilidad que me toca, ¿no es cierto?, siendo auxiliar de la justicia, como abogada, ¿no es cierto?, yo la representé a Martina y la he elegido también como mi clienta desde el primer momento que la vi, porque sentí la responsabilidad de tener que defender este tipo de derechos y este caso en particular, porque sentí que era significativo mostrar en ejemplo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer es respetar la dignidad de las personas, y cuando es no, es no. Entonces, sencillamente, ¿no es cierto?, que al violar y al transgredir y al traspasar esta barrera del no, ¿no es cierto?, se puede de alguna manera defenestrar la vida de una persona, se puede convertir la vida de una persona en un martirio, y eso es lo que no tiene que suceder. Bueno, el juicio, ¿qué día empezó y bajo qué denominación? ¿Para cuántos implicados? ¿Cómo fue? Bueno, el juicio empezó a fines de mayo, continuó, digamos, durante algunas jornadas más durante el mes de junio. Estamos en el mes de junio, pero hace poco que terminó el juicio y terminó con sentencia, que ahora vamos a hablar de eso. Fueron 4 o 5 jornadas específicamente, pasaron más de 30 testigos por el juicio, de los cuales de los 30 testigos, 3 o 4 solamente declarando en relación, ¿no es cierto?, y de la postura de la víctima. Así que vos fijate, digamos, que tenemos un resultado a conciencia de que declararon 3 personas y la víctima, ¿no es cierto?, puntualmente a referencia de la posición de la víctima o en posición de la víctima. ¿Está bien? ¿Cuántos acusados? Fue muy duro, te quería contar, fue muy duro el transcurso porque en definitiva en principio no había nada, tuvimos que hacer la carga de la prueba, ¿no es cierto? Si bien había material, no estaba establecido en el juicio, tuvimos que abordarlo e incorporarlo. Eso igualmente hubo muy buena predisposición de la justicia en esto, entonces inmediatamente se abordaron todos los mecanismos necesarios para que surgieran los informes, que surgieran los medios de prueba, que surgieran, ¿no es cierto?, todos los medios de comprobación necesaria para llegar a este punto hoy al que estamos, ¿no es cierto?, hablando de terminado un juicio oral, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, estuvo muy bien la participación de la doctora Guarino, porque desde lo tutelar, digamos, hay una diferencia en procedimientos en adultos y menores, ¿no es cierto? Y tiene serias diferencias con respecto al trabajo de lo punitivo. En menores es de responsabilidad, ¿no es cierto? Y en mayores más de culpabilidad. Entonces en eso tenemos un trabajo en lo juvenil tutelar que no pasa en adultos, ¿no es cierto? Sin embargo, la pena después son las mismas. La escala penal, el delito puntual, que en este caso fue abuso sexual agravado por acceso carnal, que es el agravante principal, ¿no es cierto? Gravemente ultrajante, que es lo que sí, que tiene que ver en cuanto a la situación del ánimo después en la víctima, la situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de no haber prestado el consentimiento, y todo lo que bien explicó y narró, ¿no es cierto?, Martina en primera persona, ¿no es cierto?, se condice con la calificación legal. Esa calificación legal tiene una escala penal de 8 a 20 años, ¿sí? Nosotros en el juicio, transcurrido todo, digamos, la comprobación de la prueba o la producción de la prueba, el partido calificado pidió 20 años de prisión
y la Fiscalía, que es el Ministerio Público, la representación del Estado, pide 15 años de prisión, ¿sí? En la resultante, para ambos. Para ambos, en las mismas consideraciones y a criterio, porque en la relación de la responsabilidad penal había coautoría, digamos, los dos fueron autores penalmente responsables de la conducta reprochada. ¿Participaron de la misma manera también? Participaron de la misma manera, con una sincronología, incluso que lo contó bien la víctima, lo relató en su secuencia, ¿no es cierto?, de lo que le pareció, pero que realmente después en el juicio aparece como planificado, ¿no es cierto?, esta situación en la previa, incluso con ofrecerle bebida, con ponerla en estado, digamos, de más vulnerabilidad, ya de acuerdo a su personalidad y haber tenido poca experiencia, ¿no es cierto?, les contó de su primera vez, que también es condicionante de un episodio como este, ¿no es cierto?, en donde la víctima se encuentra avasallada y sin posibilidad, ¿no es cierto?, de ocurrir a recursos o mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Ellos aprovecharon toda esta situación para justamente generar lo que pasó, ¿no es cierto?, el resultado. Y hoy tenemos una condena, ¿no es cierto?, ajusticiable de 7 años de prisión para cada uno de ellos, en los cuales en su mayoría, ¿por qué en su mayoría? Porque 2 jueces votaron 7 años de prisión y una de las juezas vota que a criterio personal y con fundamentos en la sentencia de que no se condecía el criterio de lo producido en el juicio con esa pena como razonablemente ajustada, sino que iba a ser 10, o sea, aún mayor. ¿No es cierto? O sea que le dieron la mínima de las dos. Le dieron la mínima de la apuesta que consideraron a criterio de que ya habían salido con veredicto unánime entre los 3 de responsabilidad material como coautores, ¿no es cierto?, de ese reproche. Los jueces deliberaron después lo punitivo. Esto quiere decir la escala penal. ¿Cuánto le iba a tocar de pena? Si eran de 8 a 20, ¿por qué 7? Porque consideraron las cuestiones atinentes a las circunstancias de los hechos, a la calificación legal, a la cuestión de que fue un acto y no fueron, viste que en abusos sexuales a veces se coligen casos de repitencia, claro. Entonces, todo eso condicionó en la evaluación o la valoración de la pena estas circunstancias, y entonces ahí sacan esa mesurada, ¿no es cierto?, que termina con 7 años de prisión. Esto significa, vos conocés más que nosotros lo que son los resultantes, significa que 7 años, mínimamente, ¿cuántos son adentro, como dicen? Bueno, nosotros decimos que con la libertad condicional como beneficio, tener las 3/4 partes de la pena que hay que cumplirla en efectivo, cumplimiento que son 5 en este caso. ¿No es cierto? Esto con las variables de que en derecho de ejecución se pueden condecir en análisis, ¿no es cierto?, en postura de lo que vaya a decir la defensa, ¿no? También quiero agregar que si bien esto está, digamos, en sentencia hoy, no está firme. Esto quiere decir que no está firme, que hay un plazo que corre para que se apele. De hecho, considero que lo van a hacer. Es lo más probable. Va a apelar, y esto a criterio de lo que viene sucediendo en toda la causa, que hasta incluso me quisieron sacar de la causa, ¿no?, que quisieron apartar al particular damnificado con algo, digamos, sacado de la galera, que hasta apelaron en la Cámara para sacar la figura del particular damnificado del juicio principal, de esta centralidad, ¿no es cierto?, que tenía un papel preponderante el particular damnificado y que habla desde los intereses de la víctima. ¿No? Digo, vos tenés el Ministerio Público que representa los derechos del Estado y que procura el enderezamiento del derecho, y después tenés el partido damnificado que representa a la víctima puntualmente desde su lugar subjetivo. Que de todos modos sí, la Fiscalía, digamos, ya había impuesto una pena bastante alta por 15, tampoco es que había pedido menos. Por supuesto. Ahora, bajo esta situación legal en la cual queda, hay 2 condenas. No se habla, por ejemplo, del tema del video. El video famoso de que estuvo, ustedes consiguieron algún nivel de evidencia con algunos stickers de ese video. Sí. Ahora, que se pudo probar que existió, pero no tiene pena, digamos, para quien lo grabó. ¿Cómo es? Sí, se pudo, digamos, recabar digamos, en las declaraciones, ¿no es cierto?, como evidencia, digamos, más básica, ¿no?, de que existió un video
pero en la prueba objetiva por excelencia que es necesaria frente a esta situación, ¿no es cierto?, de reproche, no se pudo conseguir el material propiamente dicho del video. Entonces no prosperó, en este sentido yo lo pedí, no prosperó la imputación a los que complementaron este cuadro, ¿no es cierto?, de situación, que fueron los que filmaron, los que acompañaron, los que incluso transmitieron el video, los que hicieron la captura del video del sticker y después también lo transmitieron, ¿no es cierto?, los que hicieron de esto en las redes sociales algo que nosotros llamamos muy comúnmente viral, ¿no? Y donde se entera todo el mundo, donde lo ve todo el mundo y donde queda así acá, sí, expuesta la víctima. Porque eso es exposición, no que venga a hablar Martina de lo que le pasó. Exposición es lo que quisieron hacerle para seguirla agraviando y para seguir avasallando sus derechos. Y bueno, como cierre por ahí, ya conociendo aparte tu trabajo en género, justamente no se habla muchísimo de toda esta cuestión de si las víctimas mejor mantenerlas guardadas porque lo que les puede causar la exposición a la sociedad y demás, y no por ahí mirar a la sociedad y decir quién se atreve a levantar un dedo para juzgar a una víctima, ¿no? ¿Eso lo hablaste con ellos? ¿Surgió de ella? Y bueno, ¿cómo terminó todo esto también en afrontar de frente, ¿no?, esta situación y poner a los victimarios en el lugar que merece y no la víctima? Esa es una muy buena pregunta y no esperaba menos de vos, Hernán. La realidad es que sí, y lo decís bien, porque esto tiene que ver con un tema bisagra, ¿no?, de que es un antes y un después, ¿no? Digo, y cómo cambiar también los temas para una sociedad que está acostumbrada a esto, a ver la víctima callada, a que no aparezca, a que hablen otros por ella, ¿no es cierto? Digo, esto tiene que generar un cambio en eso, ¿no? Digo, tiene que tener la libertad la víctima de contar las cosas y decirlas en primera persona, y que nadie, ¿no es cierto?, haga de eso un apuntalamiento, un prejuicio de esa circunstancia, sino que todo lo contrario, un acompañamiento, un apoyo, un refuerzo, ¿no es cierto?, y una iniciativa de dale que vas a salir de esta. Digo, como vos dijiste, de género a veces se plantean estas cuestiones, pero tiene que ver con aquellas víctimas que lo pueden decir como ella, y hay otras víctimas que no, y también es respetable, que por ahí en sus tiempos, como bien lo contó Martina, tuvo su tiempo para denunciar, en su momento no lo podía hacer, lo hizo una semana después, y hay víctimas que no cuentan esto durante muchos años de su vida y después le aparece por algo que funcionó como disparador y denuncian y hablan y cuentan, ¿no es cierto? Acá no hay tiempos para la víctima, ¿no es cierto?, que hay que decirle cuándo tiene que denunciar, si es inmediato, o cuándo tiene que denunciar o cuándo no. ¿No? Esos tiempos son de la víctima, de la misma manera para decirlo, para contarlo o para exponer su situación. Digo, me parece que esto es una opinión personal, ¿no? Digo, que hay que avanzar en esto como algo generador de estos tiempos, ¿no es cierto?, para también prevenir, para también mostrar la verdad y para también que no sea más condicionante, ¿no es cierto?, en dar la primera palabra o en primera persona. ¿Hay algo que le quieras manifestar a la gente que tal vez puede llegar a suponer que las cosas son distintas, que no fue tan grave, ¿viste? Siempre queda la gente que tiene la duda, lo que sea. ¿Qué te pasa a vos hoy? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué esto claramente es lo que vos denunciaste? Y también para todas las chicas que lo puedan estar viendo. Primero que nada, que si están en el momento y no saben qué hacer, recomendarle a las personas que estén seguros antes de hacer algo, porque después tienen que sufrir las consecuencias. Y nada, y siempre preguntarle a la otra persona de si es lo que quiere, o si quiere parar, o si ya no se siente a gusto, lo que sea, y respetarla. Y en caso de que no sea así, a las mujeres que hay muchas que no lo hablan o que es un tema muy cerrado y que solo lo tienen ellas, no hacerlo público, pero tal vez poder hablar con alguien que tengan confianza, que los pueda ayudar o que les dé apoyo. Y nada, y que
yo sé que no soy yo la que tiene que tener vergüenza, sino las otras personas por todo lo que me han hecho a mí. Y nada, y que yo estoy muy segura de que hice lo correcto. Contanos cómo estás luchando ahora, reponiendo tu vida ahora con esta sentencia, algo que estés planeando para tu vida, algo que quieras hacer, cuál es el futuro de Martina. Me gustaría estudiar trabajo social. Ya me inscribí en la carrera, pero es recién para el año que viene. Ahora sigo yéndome a la psicóloga y voy a seguir yendo porque me ayuda mucho en mi día a día. Y nada, yo lo que quiero es superar esto y poder seguir con mi vida normal, aunque siempre va a estar en mi memoria y en mi cuerpo todo lo que pasó. Eso que decís de trabajar justamente en el abordaje de situaciones, ¿te interesaría realmente trabajar situaciones como la que te pasó a vos con otras víctimas? Sí, me gustaría porque yo sé que como lo viví, sé lo que se siente y quiero ayudar por eso.